¿Qué onda, chavos locos? ¿Qué dicen o qué? Bueno, me tocó hablar de la primera etapa de temas de física y pues, como podrán ver, ¿verdad? Pues, me toca hablar de fluidos. Para saber qué son fluidos, son todos aquellos, son todos aquellos cuerpos que tienen la característica de ser líquidos o gaseosos. Aquí vamos a hacer un paréntesis para saber qué es líquido y gaseoso. ¿Sí? El líquido va a estar apareciendo acá si bien nos va. Si bien nos va, no estoy visualizando nada. Va a tener una imagen de aquí, de un líquido. Y aquí de un gaseoso, de un gas, mejor dicho. El líquido, como podemos ver, las moléculas son más propensas, están más juntas que los gaseosos. Los gaseosos son muy dispersas. Ok, no nos vamos a meter más en detalle porque hay muchos temas. El siguiente vamos a ver la presión. La presión absoluta. La presión absoluta son todas las fuerzas externas ejercidas en todas las direcciones. La presión atmosférica es la presión ejercida sobre todos los objetos de la Tierra por capa de varios kilómetros de altura, equivale a nuestra envuelta en nuestro planeta. Para medir la presión atmosférica se utiliza un aparato llamado barometrómetro de Torricelli, aparato que sirve para medir la presión atmosférica. Bueno, ya que queda claro la definición de líquido y gaseoso, ya vamos a pasar al tema de presión absoluta. Es la fuerza ejercida sobre una superficie en todas las direcciones. Vamos a poner una imagen de presión absoluta para que se le quede claro cómo es, está muy fácil de leer. Ok, sigue presión relativa. La presión relativa es la fuerza de aplicación sobre una superficie en una masa de direcciones sin llegar a ser total. Corta. ¿Qué onda, chavos locos? ¿Qué dicen o qué? Bueno, me tocó hablar de la primera etapa de temas de física y pues, como podrán ver, ¿verdad? Pues, me toca hablar de fluidos. Para saber qué son fluidos, son todos aquellos cuerpos que tienen la característica de ser líquidos o gaseosos. Aquí vamos a hacer un paréntesis para saber qué es líquido y gaseoso. ¿Sí? El líquido va a estar apareciendo acá si bien nos va. Si bien nos va, no estoy visualizando nada. Va a tener una imagen de aquí, de un líquido. Y aquí de un gaseoso, de un gas, mejor dicho. El líquido, como podemos ver, las moléculas son más propensas, están más juntas que los gaseosos. Los gaseosos son muy dispersas. Ok, no nos vamos a meter más en detalle porque hay muchos temas. El siguiente vamos a ver la presión. La presión absoluta. La presión absoluta son todas las fuerzas externas ejercidas en todas las direcciones. Toca hablar de la etapa 2 que habla sobre el tema de calor, que es la energía que se manifiesta en el aumento de la temperatura. Entre estos se encuentran algunos conceptos importantes, que es el calor específico, es la cantidad de calor que por kilogramo necesita un cuerpo que su temperatura se eleve a 1 grado centígrado. Otra definición es la transferencia de calor, que es el proceso por el que se intercambia la energía en forma de calor entre dos distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están en distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Y para finalizar, existe un último concepto, el calor y la cambio de fase. De sólido a líquido, que es el calor de fusión, o de líquido a gaseoso, que es el calor de vaporización. Y aquí están dos ejemplos claros de los cambios de fases del calor. La termodinámica, para la transferencia de calor se aplican tres leyes, que son estas tres que están apareciendo a continuación, y esas te ayudan a entender la transmisión de calor.
el equilibrio térmico son aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. En la óptica geométrica está la reflexión de la luz. En este fenómeno, un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección y de sentido al chocar contra la superficie de separación entre dos medios. También se encuentra la refracción de la luz, que es un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección cuando atraviesa oblicuamente la superficie entre dos medios de naturaleza diferente. También están los lentes e instrumentos ópticos. Un espejo es una superficie lisa y pulida que refleja la luz. Se dividen entre dos, espejos planos y esféricos. Los planos son aquellos cuya superficie reflejante es lisa. Y los espejos esféricos son casquetes esféricos pulidos por una de sus caras. La clasificación de ellos... La clasificación de los espejos esféricos es si la cara pulida es la interna, el espejo es cóncavo. ¿Sí? Si la cara pulida es externa, el espejo es convexo. Los lentes es un cuerpo limitado por dos caras esféricas o por una cara plana y otra esférica. La óptica física estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría ondulatoria de la luz. La interferencia se presenta cuando se superponen dos frentes de onda de una simultánea. La difracción se produce cuando una onda encuentra un obstáculo en su camino y lo rodea. Y la polarización se da cuando las vibraciones de una onda luminosa son transversales y todas sus direcciones posibles son perpendiculares a la dirección propagación. Entonces vamos a explicar lo que es la etapa número 3, que es electricidad. La definición de electricidad es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas. La electricidad se divide en electrostática y electrodinámica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen los electrones, protones y neutrones. La carga del electrón, o sea, la negativa, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19. Aquí va a aparecer la fórmula. La carga del protón es igual a 1.6 por 10 a la 19. Se va a borrar esta fórmula y va a aparecer esa fórmula. Ok. Forma de electricidad un cuerpo. El flotamiento. El cuerpo se desea electricidad, está flotando con otro cuerpo. Un ejemplo muy claro es el paño de seda a un trozo de piel. El contacto es el cuerpo que se desea electricidad, es tocado por un cuerpo cargado eléctricamente. El ejemplo más claro es la corriente de luz conectada con fibras de fósforo. La inducción es el cuerpo que se desea electrizar, se acerca a un cuerpo cargado eléctricamente sin tocarlo. Cuando afrontas un pedazo de un globo en tu cabeza y lo acercas con papelitos y lo soplas. La electrostática es la rama de la electricidad que estudia a las cargas eléctricas y propósitos. La ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La electrodinámica es la rama de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento. A los conductores, los materiales conductores permiten el flujo de cargas. Los aislantes no permiten el flujo de cargas. La corriente eléctrica es la relación entre la cantidad de cargas que atraviesa la selección transversal del conductor y el tiempo. Resistencia es la oposición que un conductor ofrece al flujo de la corriente eléctrica a través de él. La ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica es circular
por el conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. ¡Oh! Algo que aprender el día de hoy, chicos. Circuitos eléctricos. El circuito de resistencia en serie. Todos los circuitos conectados en serie presentan las siguientes características. La intensidad de corriente en cada resistencia es la misma. La resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias y la diferencia de potencial es igual a la suma de la diferencia de potenciales de cada resistencia. Por aquí va a pasar una imagen sobre el circuito en serie. Eso lo conté, para que lo entiendan mejor.